Escuela Bíblica, materia discipulado, clase número 7. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el momento en que te estés conectando con este videíto, siguiendo con la clase que estamos desarrollando, como dije recién, discipulado. Este material está preparado para aquellos que han entendido el mensaje del Evangelio y se incorporan para ser discipuladores de otras personas, ya que el trabajo de la iglesia en la tierra es justamente eso, dar a conocer a otros el mensaje del reino de los cielos. Continuando como las otras clases, uno de los temas que debemos tener en claro es ¿qué debemos discipular? Hablar de cosas que son inherentes solamente al arrepentimiento y al reino de los cielos. Estos dos temas son los temas que el Señor Jesucristo utilizó. El tema de arrepentimiento y reino de los cielos. Nosotros, y hablo también por mí, en algún tiempo salíamos fuera de este mensaje y llevábamos el mensaje a otro contexto, a experiencias personales, a experiencias que hemos tenido nosotros en forma, vamos a decir así, como protagonistas o como espectadores, pero que nos impactó y hablábamos de eso. Está muy bien testificar y ayudar con nuestra experiencia personal a que otros puedan también desafiarse a creer en Cristo, pero no es el mensaje central. El mensaje central es la experiencia de una nueva vida en Cristo, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Muchas veces cambiamos el mensaje por decir vengan a la iglesia que se van a arreglar todos sus problemas, vengan a la iglesia que acá es una nueva vida, y que es una verdad. Claro que es una verdad, pero no es una verdad total, porque en la iglesia también hay personas que están luchando con sus propias vidas, con sus propios deseos humanos y están transformándose. Podemos decir, como dijo alguien, dando a significar que es la iglesia en la tierra, es un gran hospital, donde hay mucha gente con muchos defectos y enfermedades, pero que Dios está obrando, este Dios perfecto, este Dios grande y soberano, actuando en una iglesia completamente defectuosa, llena de personas, donde estamos nosotros, donde estás vos, donde estoy yo. Entonces no es una iglesia perfecta, es una iglesia defectuosa. No es así la iglesia que va a ser llevada al cielo, que va a estar en la presencia del Señor, perfeccionada, santificada en todos los aspectos. Esa iglesia es perfecta, pero nosotros somos perfeccionados día a día, pero todavía mantenemos ciertos errores. Por eso que uno de los problemas que a veces se suscitan es cuando le decimos a las personas vengan a la iglesia, que acá es un lugar maravilloso, lindo. En verdad lo es, pero a veces también hay alguno que otro problema, entonces la gente se ve desanimada. ¿Pero cómo? ¿No era que era una iglesia con gente maravillosa? Tenemos que decir la verdad. Sí, acá hay una buena intención, hay gente maravillosa, hay gente buena, pero todavía hay aspectos de nuestra vida que debemos ir solucionando, debemos ir poniendo a los pies del Señor. Otro defecto es decirle a las personas que venga, que se van a sanar, que van a recibir liberación, que van a recibir retribución económica de una forma expansiva en todas las áreas. Y también es un error. El mensaje del Evangelio consiste en dos cosas: arrepentimiento, perdón de los pecados, vida eterna, o sea, vida de reino y arrepentimiento. A veces nosotros tenemos una experiencia, como dije antes, y a todos pensamos que Dios va a hablar y tratar de la misma manera, y eso es un error, porque Dios puede hacerlo en su santa voluntad como no puede hacerlo. Y si usted quiere que yo le dé un versículo como para respaldar lo que digo, hay muchos, pero cuando Jesús entró a una de las fiestas de los judíos, allí en el libro de Juan nos menciona, dice que había muchos paralíticos que esperaban el movimiento del agua en el estanque del Siloé. Sin embargo, solamente Jesús fue conducido
a donde estaba solamente uno. Y de la gran multitud de enfermos que había, no sanó a todos, solamente a uno. Dios sana, sí, pero tiene atrás un deseo profundo de que la gente conozca el reino de los cielos. Jesús dedicó largas charlas con los discípulos, parábolas, para que entiendan lo que es el reino. Todo el capítulo 5 del libro de Mateo son las bienaventuranzas del reino. Habla cómo funcionamos en el reino, una vida completamente con parámetros no terrenales, con parámetros completamente diferentes. No distraigamos nuestro mensaje. El mensaje es el evangelio. La palabra evangelio es buena noticia. ¿Y qué buena noticia le estamos dando? De que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y que nos otorga perdón, reconciliación con Dios, cuando ya de por sí estábamos separados de Dios y no había nada, absolutamente nada, que nos pudiera reconciliar con Él. Estas señales seguirán, dice el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Repito, en el PDF ustedes los tienen. Marcos capítulo 16, versículo 17, y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Como dice este versículo, no es el mensaje central, es señales. ¿Los enfermos se sanan? Sí. ¿Hablaremos nuevas lenguas? Sí. ¿Se echarán fuera maldiciones de las personas? Por supuesto que sí, pero no es el mensaje, amado hermano, amado discipulador, central. El mensaje central es el perdón de nuestros pecados. Recuérdese que cuando los discípulos fueron enviados allí por Mateo, que creo que fue el capítulo 10, dice que venían muy gozosos, contentos, contándole al Señor de que los enfermos se sanaban y de que las personas recibían completamente el evangelio y que los demonios salían. Jesús, ¿qué le dijo? No se pongan contentos de que los espíritus inmundos se obedecen y la gente se sana, sino que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Una cosa nos hace feliz, pero otra cosa es sumamente mucho más importante, que es el mensaje del reino. En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje medular del reino. Ese fue el mensaje donde el Señor comenzó a presentarse a las personas. Bien, vamos a leer ahora un versículo, un capítulo, para que usted vea. Estamos hablando, las clases pasadas, acerca de este hombre Pedro, apóstol del Señor, discípulo. Y no es que lo tomamos para criticarlo, sino para vernos nosotros también, ¿por qué no? Vernos a nosotros mismos. Y en el capítulo 17 del libro de Mateo, versículo 1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Quiere que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y dijo: he aquí una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no tengan miedo. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. El Señor les dio una orden, que no debían contar esa experiencia. Creo que tuvieron una experiencia. ¿Cómo lo vieron al Señor?
en toda su magnificencia, en toda su gloria. Fíjese que la luz no vino, sino que la luz salió de Él. Él era luz, Él es la luz de los hombres. Él es el rema de Dios, Él es la revelación de Dios, Él es Dios mismo con nosotros. Pero fíjese que esta era una experiencia que no debían comentarla, no era el mensaje central, esto eran señales que ellos fueron partícipes para ver y poder respaldar el mensaje, pero el mensaje no es eso. Pedro tuvo una magnífica y gloriosa experiencia, pero su mente lo traiciona, su mente religiosa judía le dice: este es un lugar donde debemos hacer una enramada, un lugar de adoración. Inmediatamente quiso poner una enramada para Jesús, otro para Elías y otra para Moisés. Fíjese el error en su mente. Puso a Jesús en el mismo nivel de que Elías y en el mismo nivel que Moisés. Cosa que muchas religiones lo hacen. Ponen a todos en la misma línea, cuando sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también hacen eso los hermanos católicos. Los hermanos católicos rezan a diferentes hombres que fueron ilustres, hombres santos, que seguramente son personas que debemos nosotros imitar, pero no murieron por nosotros. Cristo murió solamente en la cruz por nosotros. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Muchas personas también se ven tentados a adorar a María, quien fue la madre del Señor en la carne. Y yo no digo ni le quito mérito a esa mujer maravillosa, santa y pura, elegida por Dios, pero no murió en la cruz. El que murió en la cruz fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Es como aquella señora que estaba con su médico charlando y el médico le decía: usted es una mujer de fe. Yo no entiendo cómo usted no cree en la Virgen María, le dijo una hermana que era cristiana. Y dijo: es que mi Salvador es Jesucristo. Y dijo: pero ella es la Madre de Dios, le decía el doctor. Entonces la mujer, con mucho tino, le dijo: doctor, yo vengo la semana que viene a verlo. Y el doctor dijo: no, la semana que viene no estoy. Dijo: no importa, está su mamá. ¿Qué le parece si le pido que me diagnostique, me dé la medicación? El médico le dijo: no, mi mamá no es médica, no conoce los medicamentos que tengo que yo prescribirle. Exactamente, le dijo aquella mujer. Su madre es tan solamente su madre, pero no tiene las herramientas de conocimiento de la medicina. María es la madre de Cristo en la carne, pero no es la redentora. La redentora, el redentor, tiene un solo nombre y se llama Jesucristo. Debemos poner las cosas en su lugar. Si nosotros decimos que es la madre de Dios, ahí podemos sacar de contexto: no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, el judío encarnado. Porque Dios es mucho más antes que María, antes que Adán, y habitaba en la eternidad. Tomó un cuerpo físico encarnado en María, pero no es el Hijo de María, sino simplemente utilizó ese cuerpo para encarnarse. Y observe la palabra que dije: encarnarse, no reencarnarse. Hay gente que cree en la reencarnación. No me quiero ir por las ramas, pero de ese tema no está hablando la Biblia, ni tampoco es respaldado por las Escrituras. Lo que la Escritura habla de la encarnación de Cristo no tiene nada que ver como creen los budistas o los tibetanos, monjes tibetanos, acerca de la reencarnación. Volvemos para aquí. La mente de Pedro estaba completamente obstruida y religiosamente quería ser un lugar de adoración. No es el mensaje. ¿Habrá sido conmocionante esa experiencia? Mira, hermanos, mi mente limitada me hace estremecer cuando lo pienso. Seguramente habrá sido una experiencia poderosa. Pero ese no es el mensaje redentor. El mensaje del Evangelio es escuchar lo que dice Cristo. Es más, si usted observa, los mandamientos en la Biblia son 10 mandamientos. Sin embargo, Jesús dijo: pero yo lo voy a resumir en uno solo. Él se atribuyó el poder de dar un mandamiento. Ya no serán 10, serán unos. ¿Y cuál es ese uno?
amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama a su prójimo resume toda la ley. El que ama no ofende, no lastima, no roba, no hace nada indebido a su prójimo, porque está impregnado de amor. Fíjese que Jesús fue muy tajante al decir: este es el Evangelio, que el reino de los cielos ha venido a la tierra en la persona de Jesús. Y nosotros los discipuladores, ¿qué somos? Embajadores de ese reino. Bien, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le da una corrección, un consejo, una exhortación que creo que para nosotros viene muy, pero muy bien. Y dice en 1 Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo pone en orden esto que es muy especial. Antes de ocuparte de la doctrina, ocúpate de ti mismo. A veces nosotros estamos más ocupados en dar a conocer a otros experiencias o cosas que no tienen mucho que ver con la salvación, que no nuestra propia vida. Como discipuladores, este es un aspecto que debemos tomar muy en cuenta. Nosotros no salvamos a la gente, pero la gente nos observa a nosotros. Observe también otro detalle: la gente no lee la Biblia, pero sí te lee tu comportamiento y el mío. La gente no es persona que está todos los días investigando acerca de la vida de Jesús o la vida profética de los salmos o de los proverbios de los profetas, pero todos los días te está escuchando lo que vos decís, todos los días está viendo cómo vos actuás en los momentos difíciles, en los momentos diarios, en la escuela, en el trabajo, qué es lo que haces o lo que no haces. Debemos tener cuidado de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho luz y sal para este mundo. Como discipuladores tenemos que tener eso en claro. El desánimo también es otro de los temas importantes que debemos nosotros ver. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Entonces vamos a hacer un minutito más y luego vamos a dejar para el próximo video lo que sigue. Una de los temas de muchas personas es las emociones no resueltas que tenemos nosotros las personas. Cuando nosotros vamos a hacer una tarea de discipulado, debemos hablar no de nuestros problemas, no de nuestras dificultades y dudas, sino tenemos que ir a hablar de Cristo. Si usted no tiene resuelto eso, es preferible dejar para otro día ese encuentro, para que usted no pinte de colores extraños el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Puede pasar, pastor, que un día yo esté triste, pero por supuesto. Puede pasar que estés triste, preocupado, amargado, pero si no te sentís en condiciones, ese día se dé el discipulado a otra persona, pero tenés que orar para que el Señor sane tus emociones. El desaliento, la falta de ilusión o ánimo, o también estar sin espíritu, descorazonado, sin ilusión y sin ánimo. ¿Qué es lo que es eso? Desánimo. Desánimo es, la palabra ánimo viene de ánima y la palabra ánima viene de la palabra alma, es tener el alma desinflada. Y no significa que no tengamos fe, no significa que no tengamos confianza en nuestro Dios. Hay días que por diferentes circunstancias, no digo algo extremo, un fallecimiento, una pérdida, sino por cosas de la vida, podés estar no en condiciones de poder dar a Cristo a otras personas. O Dios puede hacer un milagro poderoso a pesar de tus dificultades, a pesar de tus angustias, predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ha absorbido toda esa amargura, esa tristeza, ese pesar, ese penar que vos tenés en Cristo. Concluyo. El apóstol Pablo había estado más de 30 días en alta mar, prácticamente habían perdido la esperanza de vida. El barco tuvo mucho tiempo perdido en alta mar y llegaron a una isla que se llamaba Malta. Prácticamente con los sobrevivientes estaban allí. El apóstol Pablo estaba juntando leña para poder calentarse con los naturales de la isla. En ese momento una serpiente, cuando sale de las ramas, se le prende en la mano y lo pica.
Los naturales decían: qué Dios injusto. Este hombre se escapa de morir en alta mar y ahora va a morir picado por esta serpiente. Sin embargo, el apóstol Pablo no menciona nada, no sale una sola palabra de su boca. Sacude la serpiente en el fuego y sigue calentándose. Después de unas horas, al ver que el apóstol Pablo no se moría, la gente dijo: realmente este hombre es un Dios. Pasaron de ver a un hombre mortal a ver en él un Dios. No era ni una cosa ni la otra. Era un hombre que confiaba en el poder supremo de Dios. Cuando no llegó la hora de tu fin, ni serpiente, ni accidente, ni problema van a hacer nada, porque el que determina tu vida es Dios. Por eso te digo que podemos tener problemas, claro que sí. Podemos tener situaciones difíciles, claro que sí. Pero no te olvides que somos discipuladores del Señor. Bien, muchísimas gracias por compartir este video. Y si te ha sido de bendición, como siempre lo solemos decir, podés compartirlo con otros hermanos en Cristo. También suscríbete a nuestro canal, y si tenés algún mensaje podés hacerlo como siempre lo hacen a mis redes, lo podés hacer y con gusto te voy a estar contestando. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima clase.